Bien, el día de hoy ya tocamos lo que tiene que ver con ondas. Y en este momento estamos viendo el subtema, el espectro electromagnético. Como ustedes pueden ver, electro viene de lo que ustedes ya conocen, ¿sí? Vemos que todas las células tienen, o átomos, tienen un protón, un neutrón y un electrón. Y cuando hablamos de electrón, significa que cuando genera, ¿sí?, una descarga de ese electrón a otro lado, se produce una energía eléctrica, ¿sí? Energía, por lo cual aquí decimos electromagnético. ¿A qué se refiere ello? Bien, como tú puedes observar acá, la radiación electromagnética es una variación de un campo electromagnético, ¿sí? Producido de una forma perpendicular, es decir, las dos trabajan al mismo tiempo. Cuando nosotros tenemos una radiación, tenemos un campo, ¿sí? Ahora, esto es producido por una partícula. Vuelvo y repito el concepto actual. No lo consideran una partícula, algunos lo consideran como una energía, unos lo consideran como energía y no partícula. El conglomerado científico dice, en muchos de los casos se aplican los dos. Es una partícula con energía. Por eso se dice aquí, está subrayado, partícula sin carga eléctrica y sin masa, conocida como fotón. Bien, explico esto. Tú eres un cuerpo y tú estás conformado por millones de trillones de células. La luz que tú observas tiene una partícula o está por los millones de fotón, pero a diferencia de nuestras células, que es que las células sí las vemos, el fotón no se ve. Repito, el fotón no se ve. Sentimos que es una energía porque ha producido un fenómeno. Y es cuando nosotros entendemos de que se transporta, mientras el control remoto yo lo tengo en mi mano y estoy en la cama y el televisor está ya a 2 metros de distancia, yo aplasto un botón y ¡plum!, se cambia de canal. Lo que significa que aunque no lo vemos, este transporta ciertas partículas y cierta energía. Depende cómo lo usemos, transportará energía y a veces no. Esto es muy importante, chicos. Esto de aquí lo estamos utilizando todos los días, en el teléfono, en el computador, los que tienen el televisor, los que tienen problemas con la salud, lo estamos utilizando los rayos X. Ustedes han escuchado bastante lo que tiene que ver con ciencia ficción, los rayos gamma, también son ondas. Y vamos a aprender durante estos 15 días de qué se trata y cómo podemos darle un uso apropiado. Bien. A continuación, la radiación electromagnética se origina cuando una fuente de energía expulsa fotones. ¿Qué son fotones? Es esa partícula que no vemos, pero genera una función, ¿sí? Entonces, si yo tengo en este momento un control que genera esa cierta energía, que en este caso se le da este término, yo tengo un efecto, que se cambió de canal, o puedo subir o bajar el volumen. Y a esto se le llama gracias a que expulsa los fotones. Ahora, quiero que ustedes entiendan esto. Nosotros tenemos esto de una forma masiva en el espacio. Fuera de nuestro planeta, prácticamente esto existe en el universo. Todas las estrellas generan energía, que ustedes ya lo han visto en los años anteriores. Y esto genera grandes cantidades de fotones, ¿sí? Por eso dice, por ejemplo, cuando la materia alcanza altas temperaturas, emite grandes cantidades de fotones. ¿Quiénes emiten grandes cantidades de energía en el universo? Las estrellas. Si una estrella, ¿sí?, está en el sistema solar, que es el Sol, y hemos hablado anteriormente, ¿qué pasaría si el Sol se destruye? Se destruiría todo lo que son los planetas porque ya no habría la gravedad planetaria. Por un lado, no habría energía. Nuestro sistema, hablemos del planeta Tierra, no tendría la energía, no habría productores, no habría vida y nosotros ni siquiera existiéramos. El Sol es esa fuente de energía y genera, irradia también ese fotón. Y gracias a ello, es lo que les decía anteriormente, podemos nosotros ver colores. Ustedes me dirán, pero color es color. Sí, cierto. Pero científicamente, ¿qué es lo que es? Es la energía que se refracta en los cuerpos y que tú puedes ver con tu óptico ocular y que tú puedes ver diferentes tipos de tonalidades. Puede ser un azul, puede ser un rojo, puede ser un negro, puede ser un blanco. Y hay una gama increíble de colores. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ahora, prestimos anteriormente para que ustedes puedan entender, estas ondas tienen diferentes longitudes.
Aquí puse una referencia. Como tú ves de este punto al otro punto, esto se llama longitud. Y estas longitudes se dan, por ejemplo, en la radio, en el microondas. Pero hay otras ondas que tienen una menor longitud. Y como tú puedes ver en la parte superior que estoy indicando con el mouse, encontramos hasta acá y aquí tenemos los famosos rayos gamma. ¿Qué significa eso? Que hay una longitud muy pequeña entre ellos. Lo que significa que si yo pongo un punto ahí donde está el mouse y hago que pasen todas las ondas, ¿quiénes van a pasar más rápido? Los rayos gamma. Significa que va a haber una máxima frecuencia y va a haber una máxima energía. Por eso, las ondas de radio no nos causan daño, porque la longitud es mucho más larga, como vieron en el video, y yo lo puedo prender la radio y puedo recibir sin que me genere daño a mi cuerpo. Pero si nosotros hablamos de rayos X y hablamos de rayos gamma, que son con longitudes más pequeñas, pero con mucha más frecuencia y energía, eso nos hace daño. Cualquiera de ustedes que ha tenido alguna fractura, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar con un paciente que estaba con una fractura, lo invitaron al cuarto donde se le iba a tomar rayos X. ¿Y qué dijeron? Señor, salga. ¿Pero por qué? Los rayos X están presentes y el paciente tiene que protegerse porque puede ser afectado las gónadas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, los ovarios, los varones, los testículos, tenemos aquí el timo. Todas las glándulas pueden ser afectadas por este tipo de radiación. Ahora entendemos que aunque no las vemos, sí las percibimos. ¿Que hacen daño? Hacen daño. ¿Que son beneficiosas para nosotros? Son beneficiosas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién no se ha beneficiado de la radio? ¿Quién no se beneficia del microondas? ¿Sí? Bien, de una forma ilustrativa, para que ustedes puedan entender algo que no se ve, el libro ha dado esta propiedad. Por ejemplo, cuando hablamos de una onda muy larga, mentalmente, ¿sí? Vean edificios. Eso es una onda larga. Similitud, como que fuera un edificio, es inmenso. Las ondas van disminuyendo su longitud. Y cuando hablamos de un microondas, diferéncienlo. Un edificio o un hombre. Cuando tú estás en los rascacielos, ¿quiénes han ido a Estados Unidos o a otro lado? Ven esos enormes edificios y tú te ves así como una hormiga. Así las ondas electromagnéticas, que son de microondas, son más pequeñas. Como que fueran una mariposa, algo más pequeño. Ahora, cuando hablamos de infrarroja, la longitud es mucho más pequeña, como la punta de una aguja. Y cuando hablamos de algo visible, ¿sí? Que es este espectro que nosotros nos permite ver los colores, esa onda es como el tamaño de un protozoo. Es decir, yo voy a comparar el edificio al protozoo, es algo que no se ve. Y yo no les puedo dibujar, ni en ninguna parte les van a dibujar cómo se dibujan las ondas, porque no se debe dibujar, no las vemos, solamente las sentimos. Y cuando estamos hablando de ultravioleta, son mucho más pequeñas. Imagínate, compara una molécula con un edificio. Es muy pequeño. Cuando estamos hablando de rayos X, son ondas que son más pequeñas. Cuando tú comparas un átomo con un edificio. Así que, si hacemos esa comparación ilustrativa, nos podemos dar cuenta que el rayos gamma es mucho más pequeño comparado con el edificio. Es decir, el rayos gamma es como que fuera un núcleo atómico. ¿Qué es núcleo atómico? Neutrones, protones y electrones, que eso ustedes ya vieron. Comparado a una radio. Comparado al edificio. Como esas ondas de radio son así de grandes, como que fuera un edificio, no nos causan daño, porque la frecuencia es menor. Pero cuando hablamos de rayos gamma o rayos X, como su frecuencia es mayor y son unas partículas o energías muy pequeñas, nos pueden inclusive hasta destruir. De pronto, yo voy a hacer algo inusual. ¿Se acuerdan de películas que ustedes han visto, por ejemplo, de Hall? Se dice que ellos en el ADN y en el ARN se le generan los rayos gamma. Yo te digo aquí, te voy a hablar de ciencia. El que introduzca rayos gamma a tus células ADN y ARN te autoeliminarías. Así que eso es ciencia ficción. ¿Sí? Entonces, esas ondas que no vemos sí generan un impacto dentro de los organismos vivos.